Bueno, hola nuevamente. En la cuarta parte de la clase del tejido conectivo propiamente dicho, vamos a describir las células que lo componen. Lo característico, lo que tiene tan llamativo las células que tienen un tejido conectivo, es que son de dos poblaciones distintas. Una de esas poblaciones se la conoce como fija y a la otra población se la conoce como migrante. Analizando el significado de la palabra de cada uno de ellos, nos va a resultar muy fácil recordar qué quiere decir y cuáles son esas células. Las células fijas son las que se desarrollan y toda su vida la transcurren en el tejido conectivo. Su origen y su función las van a cumplir ahí. Mientras que las células migrantes, como su nombre lo indica, se originan en un tejido y para cumplir su función van a migrar a otro. Dentro de las células fijas encontramos las células mesenquimáticas o células madre, fibroblastos o fibrocitos, ya vamos a entender la diferencia, pericitos, células reticulares, mastocitos y adipocitos. Mientras que dentro del grupo de las células migrantes encontramos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Si nosotros recordamos un poco estos nombres nos van a sonar. Por ejemplo, pensemos en un análisis de sangre y vamos a encontrar detalladamente la fórmula leucocitaria. Justamente porque estas células se originan en el tejido hematopoyético, en la médula ósea, luego pasan a sangre, donde van a patrullar a través del sistema circulatorio, y su función la van a cumplir en el tejido conectivo. Cuando ocurren diversos eventos en el tejido conectivo, que en el próximo video vamos a ver, factores quimiotácticos, es decir, moléculas, llaman a estas células migrantes y van a cumplir su función en el tejido conectivo. En sangre lo único que hacen es patrullar, estar alerta a la espera de un llamado del tejido conectivo. Básicamente los vamos a poder dividir en dos grupos. El primer grupo que se llama granulocitos y el segundo grupo que se llama agranulocitos por características morfológicas. Neutrófilos, basófilos y eosinófilos están en el primer grupo, en los granulocitos, mientras que los linfocitos y los monocitos en el grupo de los agranulocitos. Hay algunas diferencias estructurales y de nombres que ya lo vamos a ir conociendo, porque a los linfocitos cuando migran al tejido conectivo se los llama plasmocitos, mientras que a los monocitos cuando migran al tejido conectivo se los llama macrófagos. Ahora vamos a empezar a describir cada una de estas células y algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando miremos los preparados en el microscopio o en el trabajo práctico que vamos a hacer de esta manera, no vamos a poder diferenciar las células. No es que vamos a estar mirando el preparado y vamos a encontrar cada una de ellas, sino que la morfología y la descripción que hagamos histológica va a ser a través de estas imágenes. Sí vamos a poder diferenciar las células del resto de los componentes como ya hicimos, pero no cada una de estas células. El primer grupo de células que vamos a ver por sus características son las células madre, o también llamadas células madre mesenquimáticas o células mesenquimáticas, que son células que están indiferenciadas y que ante la necesidad, por ejemplo, de cicatrizar el tejido o la necesidad de renovar alguna población de células fijas, son las que van a diferenciarse en otro tipo celular. Esta forma que tiene bien irregular, bien estrellada, justamente sirve para poder pensar, poder sondear el ambiente y percibir estos estímulos. Fíjense que tiene un núcleo bien notable, grande el núcleo. Esto es un dibujo, pero en la foto, en microscopía con coloración hematoxilina y eosina, fíjense que el núcleo se ve bien llamativo. Otro tipo de células que vamos a encontrar dentro de la población fija, que también tienen algunas características de poder diferenciarse, son los llamados pericitos, células perivasculares o células adventiciales. Son células que, analicemos el nombre, pericitos, son células que se encuentran alrededor de vasos sanguíneos, de ahí también el nombre perivasculares, principalmente rodeando capilares. Acá se ven como abrazando muchos pericitos, un capilar, fíjense la forma que tiene, esto es una microscopía electrónica de barrido, muchísimos pericitos abrazados a un capilar, justamente para cuando haya daño capilar,
ante una lesión, bueno, estos pericitos se puedan diferenciar en células endoteliales. Miren acá, por ejemplo, en un dibujo, tenemos las células endoteliales y el pericito se lo ve como abrazándolo y de ahí el nombre. Y acá lo vemos en un corte, tenemos la célula endotelial y el pericito abrazándolo, al igual que en esta foto que tenemos acá. Bien, una de las células principales y una de las células que van a cumplir la mayor cantidad de funciones son los fibroblastos o fibrocitos. En realidad hablar de fibroblastos o fibrocitos en los libros lo van a encontrar como un estado activo y un estado inactivo. Se le llama fibroblasto cuando está activo y fibrocito cuando está en reposo. Mucho no nos gusta hacer esta diferenciación porque a veces se confunden con, sobre todo con fibroblasto, con el sufijo blasto, células que están todavía inmaduras o con algunas fallas, como por ejemplo pasa en embriología. Por eso hablamos de fibrocito activo o fibrocito inactivo. Y también analizando el nombre de la célula nos va a dar muchísima información. Fibro viene de fibras, ¿cito? Ya sabemos qué célula. Son las células que van a sintetizar todos los componentes orgánicos de la matriz extracelular del tejido conectivo. Cuando decimos orgánicos, hablamos de proteínas, hablamos de glicosaminoglicanos, de proteoglicanos, todas las moléculas que van a ser sintetizadas por la célula. A eso llamamos componente orgánico. El resto de los componentes de la matriz, el resto inorgánico, proviene de la dieta, ¿sí? El agua, los iones y demás, eso lo vamos a incorporar con la dieta. Estos fibrocitos lo que van a hacer es estos componentes de la matriz. Por lo tanto, pensemos cuáles van a ser sus organelas más desarrolladas. Si están sintetizando proteínas, glicoproteínas, pensemos. Acá lo vemos en una microscopía óptica con una coloración hematoxilina y eosina, y acá lo vemos en una microscopía electrónica de transmisión. Como les dije hace un ratito, es muy difícil identificarlos en los preparados. Acá vemos otras imágenes. Acá, fíjense qué lindo, en esta imagen se puede ver el núcleo del fibrocito y todos estos puntitos que están viendo acá son las fibras de colágeno sintetizadas por él, bien a su alrededor. ¿Sí? Piensen que están en un corte transversal ustedes, por eso lo están viendo como puntos. ¿Bien? Muy bien, otra de las células y una de las más interesantes, que ya la vamos a ver en acción en el próximo video, son los mastocitos o las células cebadas. Miren, acá tenemos una microscopía electrónica y acá tenemos dos microscopías ópticas. Lo que primero nos llama la atención de estas células es la cantidad de gránulos que vemos en su citoplasma. Fíjense que casi todo el citoplasma y el resto de las organelas quedan cubiertos y enmascarados por estos gránulos. Solamente se puede diferenciar el núcleo, que lo estoy marcando ahora con el cursor. Bien, estas células se originan en la médula ósea, pero terminan de madurar en el tejido conectivo. ¿Y por qué son tan importantes? Porque van a comenzar lo que es el proceso de inflamación aguda. Todos estos gránulos que nosotros estamos viendo acá contienen histamina, heparina, factores quimiotácticos que ya vamos a ver en funcionamiento, como les decía recién en el próximo video. Miren acá estas dos imágenes qué bonitas donde se ve cómo se desgranulan, porque al recibir una señal, estos granulos van a ser liberados por exocitosis y estas sustancias que hablábamos recién, la heparina, la histamina y los factores quimiotácticos van a desencadenar a su vez otras funciones. Bien, las células reticulares o reticulocitos son particularmente especiales en algunos órganos y son similares a los fibrocitos, solamente que están especializadas en sintetizar fibras reticulares, es decir, fibras de colágeno tipo 3. Son abundantes en algunos órganos, como estamos viendo acá, en los nódulos linfáticos, en la médula ósea y en el vaso.
Y como el nombre lo dice, células reticulares o reticulocitos, lo que van a sintetizar es colágeno tipo 3, que tiene la particularidad de disponerse como si fuera una red. Entonces, este colágeno va a ser una red, una malla, donde van a su vez sostener otros componentes del tejido. Muy bien. Los adipocitos o células adiposas van a tener la particularidad que las vamos a poder encontrar en pequeños grupos, casi aislados, o los vamos a encontrar formando un tejido, como vamos a ver un poco más adelante, el tejido adiposo. Como ya sabemos, se van a diferenciar a partir de células madres mesenquimáticas y van a cumplir la función de almacenar lípidos, de relleno estructural, de amortiguación. Tienen cierta característica de células endócrinas, ya que pueden producir diversas hormonas. Cuando nosotros lo miramos en el microscopio, parece que fueran células que están vacías. Acá les estoy marcando una célula, fíjense que son células enormes, donde el núcleo quedó en un lateral, se quedó como desplazado a un lateral y todo el lípido estaría ocupando el citoplasma, el núcleo y el resto de las organelas, obviamente, y la gota lipídica quedaría ocupando la mayor parte del citoplasma. ¿Por qué les digo que parece que fueran células vacías? Porque cuando nosotros realizamos la técnica histológica, acuérdense que ponemos en alcohol, calentamos, incluimos en parafina, bueno, todos estos pasos van a de alguna forma lavar y van a disolver los lípidos, por eso las células parece que estuvieran vacías. Si nosotros quisiéramos poder ver el contenido, que se puede ver, de hecho acá lo estamos viendo, deberíamos hacer técnicas especiales donde la fijación sea con frío, por ejemplo, y utilizar un colorante que se llama Sudan 3, que es de este color rojizo y que va a teñir los lípidos.